para Dios. Ahí está. Muertos a la ley para vivir para Dios. Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 6. Vamos a dar lectura, ya oramos y entramos en la enseñanza. Muertos a la ley para vivir para Dios. Lo vamos a leer alternadamente. Versículo 1, luego ustedes 2 y juntos nos unimos en el versículo 6. Así como está, permanezca, está bien. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada sujeta a la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obrando en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Versículo 6 una vez más. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Muertos a la ley para vivir para Dios. Es claro que Pablo continúa su análisis de los frutos de la justificación, y entre ellos ya se ha considerado la paz de Dios, capítulo 5, ¿se acuerda? La santidad, capítulo 6, y ahora él añade la libertad, saber de la servidumbre a la ley, la gloriosa libertad que disfrutamos los hijos de Dios. El tema central no es la incapacidad humana, sino la liberación producida por la unión con Cristo a través de la justificación. El apóstol Pablo, después de haber afirmado que el creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, capítulo 6, versículo 14, ahora el apóstol Pablo, hermanos, anticipa una pregunta crucial. La anticipa, no está ahí, pero la anticipa. Y la pregunta es esta: ¿qué significa exactamente ya no estar bajo la ley? Mire, Romanos 6:14, déjeme leerlo una vez más. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa exactamente ya no estar bajo la ley, hermanos? Una buena pregunta. Romanos capítulo 7 del 1 al 6 que acabamos de leer y que estaremos estudiando en esta mañana, responde a esa pregunta, mostrando que el creyente ha experimentado, hermanos, una muerte real que altera completamente su relación con la ley. Esta muerte no destruye la ley en ninguna manera, pero libera al creyente de su jurisdicción como sistema regulador de la vida espiritual o de la vida de la persona. Ahora, este pasaje, hermanos, debemos leerlo con mucho cuidado, porque Pablo no está promoviendo en estos versículos un antinomianismo. ¿Qué quiere decir la palabra antinomianismo? Creencia de que los cristianos están liberados de la obligación de obedecer cualquier ley moral o mandamiento divino. Entonces tengamos mucho cuidado, porque, hermanos, podemos creer, bueno, ya no estamos bajo la ley, yo estoy obligado a obedecer la ley. No, Pablo no está promoviendo eso, ese pensamiento, ni tampoco Pablo está promoviendo un desprecio por la ley, hermanos. En otras palabras, ¿qué está haciendo Pablo? Está redefiniendo el lugar correcto de la ley dentro del plan de Dios y mostrando que la vida cristiana se vive bajo un principio nuevo, la novedad de una nueva vida en Cristo, en el Espíritu. Ahora, como énfasis, hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de la ley? El Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento, hermanos. Salmo 119. Ese Salmo 119, hermanos, todo el Salmo tiene un fuerte énfasis de la ley, la ley, la ley, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19. Pero la ley, hermanos,
Salmo 119. La ley es buena, santa. Salmo 119 nos enseña las maravillas de la ley. Entre sus muchas afirmaciones que dice el Salmo 119, déjenme leer nomás 3. El versículo 18 dice: abre mis ojos para que pueda contemplar tus maravillas. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. En el Salmo 119, versículo 97, dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi meditación todo el día, ella es mi meditación. Versículo 165 del mismo Salmo: gran paz o mucha paz tienen los que aman tu ley. Hermano, de hecho, por ejemplo, el Salmo 1 dice que si no en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Se da cuenta? Entonces, como cristianos, no es que tenemos un menosprecio, no, sino que la ley, hermano, ya no rige en cuanto a nuestra vida cuando éramos salvos. Porque la ley nos condena, la ley nos hace ver el pecado, pero la ley es buena, santa. Y el Salmo 19, hermanos, es un precioso salmo. Y aquí es necesario hacer una distinción. El escritor del Salmo 119 considera la ley como una expresión de su sabia, buena, misericordiosa voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en estos 6 versículos de Romanos capítulo 7, hermanos, si usted nota y puso atención a la lectura, en estos 6 versículos encontramos 9 veces la palabra ley. 9 veces, hermanos, en estos 6 versículos, incluyendo el versículo 6 al final, aunque no dice la palabra ley, pero está la expresión del régimen viejo de la letra que habla de la ley. De ahí el tema: muertos a la ley para vivir para Dios. Fuerte énfasis en la ley. Ahora, ahí hace una analogía del matrimonio. Pablo no está hablando del matrimonio en este pasaje, simplemente está poniendo un ejemplo, hablando, ¿verdad?, terrenalmente, leyes, ¿verdad?, del matrimonio, pero no está hablando del matrimonio. Está haciendo una analogía del matrimonio. Entonces no podemos usar este pasaje para hablar del matrimonio, aunque podríamos usarlo, pero haciendo, ¿verdad?, referencia de una manera correcta. En primer lugar, quiero que veamos: la ley tiene jurisdicción limitada. La ley tiene jurisdicción limitada. Versículo 1 dice la palabra de Dios: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y note lo que dice Pablo: pues hablo con los que conocen la ley. O sea, a Pablo estaba dirigiendo a los hermanos que conocían la ley, tenían conocimiento de la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. En otras palabras, número 1, la ley tiene jurisdicción limitada. La audiencia era consciente y responsable a la cual Pablo les está hablando. Pablo se dirige explícitamente a quienes conocen la ley. Esto no limita el mensaje a un grupo étnico específico, sino que señala a personas familiarizadas con la idea de la ley como sistema regulador. El argumento que sigue se basa en un principio jurídico ampliamente aceptado. Dice el versículo 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y luego dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Hay un principio fundamental de jurisdicción limitada por la vida. Por ejemplo, déjenme dar un ejemplo. Si una persona mata a alguien, pero de repente la persona, ¿verdad?, ha habido casos, mata a uno, a dos, y luego la misma persona se suicida. Entonces está la ley terrenal. Pero la ley ya no puede ejercerse cuando la persona ya está muerta. ¿Sí me explico? Ahora, Pablo está llevando algo, ¿verdad?, de la ley para enseñar después en cuanto a lo espiritual, en nuestra nueva vida en Cristo. Entonces, principio fundamental, jurisdicción limitada por la vida. Y Pablo establece aquí una axioma. Una axioma, déjenme dar una definición, es una proposición enunciada tan evidente que se admite como verdadero sin necesidad de demostración, sirviendo como punto de partida para teorías lógicas o matemáticas simples pero poderosas. Entonces Pablo está enseñando una axioma que lo que está diciendo no se necesita ser probado. Es algo que ellos, ¿verdad?, claramente ellos lo conocen, lo saben y lo afirman que es verdadero. Es lo que Pablo está dando. Y dice el versículo, al final, versículo 1, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque ya, hermanos, después de muerto ya, leyes terrenales, podemos decir, ¿verdad? La ley tiene jurisdicción,
pero esa jurisdicción no es eterna, ni tampoco es absoluta. Está limitada por la vida, hermanos. Este principio será clave para entender la analogía que sigue y que Pablo continúa diciendo. Pablo no está introduciendo un concepto místico, sino utilizando una verdad legal conocida para explicar una realidad espiritual. Versículo 2, vemos la analogía del matrimonio, un marco jurídico, no moral. Versículo 2, miren lo que dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Vamos a refrescar un poquito la memoria para los que están casados. ¿Recuerda hace años atrás que usted se paró frente a un altar y hizo un compromiso, un voto delante del juez o delante del ministro y delante de las personas? ¿Y qué fue lo que usted dijo? Acepto como mujer tal, hasta que la muerte nos separe. Y la mujer, acepto como esposo tal, hasta que la muerte nos separe. Un compromiso. ¿Cuándo ese voto se termina? Cuando uno de los dos muere, queda libre de ese voto, de ese pacto, ese compromiso. Entonces, y Pablo hace esa analogía. Es crucial entender, hermanos, que Pablo no está enseñando aquí una doctrina completa sobre el matrimonio. Está utilizando una analogía legal ampliamente reconocida en su contexto cultural para ilustrar un principio espiritual. El punto central no es el matrimonio en sí, sino la relación entre vida y muerte y la jurisdicción legal que eso conlleva, hermanos. La muerte como evento libertador encontramos en ese versículo 2. La muerte del marido o de la esposa cambia completamente la relación legal de uno o del otro, ya sea del esposo o de la esposa. No la convierte en inmoral ni rebelde. Si por ejemplo, si en el matrimonio muere el esposo, la esposa ya queda libre de ese compromiso. Ahora ella puede volverse a casar, no hay ningún problema. El esposo lo mismo, dependiendo del caso, y no se convierte en rebeldía o en un acto inmoral, de ninguna manera, queda libre de ese compromiso. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Ahora, este punto es esencial. La liberación, como dije hace un momento, no ocurre por desobediencia, sino por muerte. La ley no es quebrantada. Su jurisdicción simplemente ha terminado, ya ha concluido. Y ahora hay un cambio de relación ¿verdad? Hay un cambio de relación cuando la persona muere, pero sin muerte, hermanos. Por ejemplo, ahora, si ninguno de los dos muere, pero uno de los dos se casa, ¿sabe? Esa es transgresión. Eso es transgresión, eso es pecado. Y eso va en contra de las leyes morales de Dios. Dice versículo 3, Romanos 7, versículo 3: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora Pablo refuerza esta analogía, mostrando que el problema no es cambiar de relación, sino hacerlo sin que haya ocurrido la muerte. Mientras la ley está vigente, cualquier cambio resultaría ilegítimo, hermanos. Por eso, cuando Dios, hermanos, instituyó, y la Biblia enseña, en la enseñanza general de la Biblia acerca del matrimonio, el matrimonio es una institución sagrada. Fue la primera institución que Dios puso en esta tierra. No fue el gobierno, fue el matrimonio. En el huerto del Edén, que Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, los unió en santo matrimonio. Dios fue el que hizo las primeras nupcias en el huerto del Edén. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los serán una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, cambio de relación después de la muerte es legítimo. No hay ningún problema. Una vez que la muerte ocurre, la nueva relación no es transgresión, es legítima. La mujer no queda fuera de la ley, queda fuera de la jurisdicción de esa ley específica.
Este detalle prepara el terreno para la aplicación espiritual que Pablo hará a continuación. Y ahorita Pablo va a entrar, hermanos, a lo que él va a tratar acerca de muertos al pecado para vivir para Dios. Muertos a la ley para vivir para Dios. En segundo lugar, el creyente ha muerto legítimamente a la ley. La ley es buena, ¿verdad? Y eso quede bien claro, hermanos. Debemos amar la ley, debemos leer la ley, debemos obedecer la ley, pero el creyente ha muerto legítimamente a la ley. Versículo 4, por favor, Romanos 7, 4. Así también vosotros, dice Pablo, hablándole a los hermanos de la iglesia en Roma, así también vosotros, hermanos míos. Mira, hermano, la expresión de Pablo. Pablo tiene un corazón pastoral. Se refería con mucho amor, con mucha ternura a los hermanos, a las iglesias que escribía. Versículo 4, así también vosotros, hermanos míos. O sea, somos hermanos, tenemos una misma fe, un mismo Padre. Y dice, sigue diciendo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahí está, hermanos, ahora cambio de dueño. Habréis muerto a la ley. Versículo 4. Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Aquí hay una aplicación directa, muerte real, no simbólica. Pablo ahora aplica la analogía, el creyente ha muerto a la ley. Escuchen, hermanos, no dice que la ley murió, no, el creyente ha muerto a la ley permanece para siempre. No dice que ha muerto, que la ley murió, sino que el creyente murió en relación con ella. La ley permanece, pero su autoridad sobre el creyente ha cesado. Esta muerte mediante el cuerpo de Cristo, es decir, ocurre a través de la unión con la muerte histórica de nuestro Señor Jesucristo. Fue por medio del cuerpo de Cristo crucificado, hermanos, que nuestra deuda a la ley fue completamente saldada, pagada. ¿Qué hace la ley? La ley nos revela el pecado. La ley, al revelarnos el pecado y darnos cuenta de que somos transgresores, pecadores, la ley nos condena. Pablo dijo, miserable de mí, hablando, ¿verdad?, de las luchas, del pecado. Pero, hermanos, alguien pagó la deuda. Y no solamente pagó la deuda, pero cumplió la ley a la perfección, hermanos. ¿Y sabe quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por el pecado de la humanidad. Entonces fue por medio del cuerpo de Cristo crucificado que nuestra deuda a la ley fue completamente saldada, para que como resultado los creyentes fueron hechos muertos a la ley, habiendo sido totalmente pagada la cuenta, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, una vez más, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, el evangelio es fundamental en la vida de cada persona en cuanto a la salvación, pero también es fundamental en cuanto a la relación con Dios después de ser salvos. La unión con Cristo, en tercer lugar, redefine toda relación espiritual. La unión con Cristo redefine toda relación espiritual. Ahora hay un cambio de relación legítimo. Mire una vez más, versículo 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, ¿qué dice, hermanos? De otro. Para que seáis de otro. El propósito de esta muerte es claro, para que seáis de otro. El creyente ha pasado legítimamente a una nueva relación. No hay adulterio espiritual por la muerte que ha ocurrido en ninguna manera. La vida cristiana no es una mezcla de antiguos y nuevos sistemas. No, hermanos. Es una nueva relación exclusiva con Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Cristo es nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador. Ahora ya no éramos, ¿verdad? Ya estamos sujetos a la ley cuando no éramos salvos. Hemos muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo cuando Cristo murió. Y ahora, hermanos, un cambio de relación legítima. Y la vida cristiana, una vez más, no es una mezcla de antiguos y nuevos sistemas. Es una nueva relación exclusiva con Cristo. ¿Cuál es el problema? Y hermano, eso fue uno de los problemas que tuvo que tratar Pablo
Por ejemplo, los judíos, los judaizantes que se habían convertido al cristianismo, querían los judíos que guardaran la ley. Y Pablo tuvo que tratar, hermano, ya ahora es una nueva relación. No tenemos que guardar la ley. No. Ahora, no me malentienda. Por amor obedecemos a Dios. Pero antes, cuando no eran cristianos, esto era una carga. No, ahora por amor es una bendición. No lo hacemos para salvación, lo hacemos porque ya somos salvos. Porque ahora tenemos una buena relación. Antes éramos esclavos del pecado, Cristo nos libertó del pecado. Ahora tenemos un cambio de relación legítimo. Y como hermanos, consecuencia, hay fruto para Dios como objetivo. Versículo 4 sigue diciendo, escuche. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahora somos de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué dice, hermanos? Fruto para Dios. Dice la palabra de Dios, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mire, hermano, toda persona que en verdad ha entregado su vida a Cristo, va a haber frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No es que tengo que dar frutos, no. Es natural en la vida del cristiano, dijo Dios, que dé frutos. Amén. Una nueva criatura, dice el apóstol Pablo. Entonces, a fin de llevar fruto para Dios. El fin último no es libertad abstracta, sino fruto para Dios, hermanos. La liberación de la ley como sistema no produce, ¿verdad?, esterilidad moral o espiritual, hermanos. Produce frutos. Produce una vida fructífera. Entonces, ahí hay que detenernos, hay que meditar por unos momentos. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Hay frutos? ¿Estoy produciendo frutos? Porque, hermanos, hemos muerto, ahora somos hijos de Dios, el Señor nos ha salvado, una nueva criatura. Lo natural, hermanos, es que haya frutos. Dice, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿De qué frutos se refiere, hermanos? Frutos del Espíritu. Más el Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu es, ¿se acuerda? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Antes, yo no creía, ahora yo creo en Dios. Creo que Dios es evidentemente poderoso. Creo en la palabra de Dios. Antes yo odiaba, ahora yo amo. Antes andaba todo enojado, ¿verdad? Pero algunos así Dios nos hizo. Pero ahora tenemos gozo en nuestro corazón. ¿Ven? Ahora hay gozo. ¿Por qué? Por una nueva relación con Dios. Pregunta, hermano, ¿ha habido frutos en su vida a través de los años? ¿O seguimos siendo las mismas personas que éramos antes? Ahora pertenecemos a Dios y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y lo más natural, hermanos, dice Pablo a la iglesia de Roma, que llevemos fruto para Dios. Versículo 5, por favor, dice la palabra de Dios, Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, en la vida pasada, cuando no éramos salvos, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto. ¿Y qué clase de fruto, hermanos? Y las consecuencias de ese fruto, dice el apóstol Pablo, ¿fruto para qué? Para muerte. Estábamos en una condición pasada. Pablo habla en tiempo pasado. Está describiendo una etapa anterior a la unión con Cristo. La expresión cuando estabais en la carne quiere decir cuando en lo básico éramos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa, lejos de Dios, hermanos, humanamente hablando. Y dice, hermanos, que llevábamos fruto. Pero ese fruto era ¿para qué? Para muerte, dice la palabra de Dios. Esas pasiones pecaminosas
que eran por la ley obrando en nuestros miembros. O sea, mire hermano, pero la ley, ¿verdad?, me revela mi pecado. Al revelar mi pecado, hermanos, me despierta también el deseo de hacerlo. Tiene que ver con nuestra pecaminosidad, nuestra herencia que recibimos de Adán y Eva. Y al hacer esas cosas que son incorrectas, pecaminosas, como fruto, hermanos, dice, ¿cuál es el fruto? Como resultado, muerte. Es como el niño, cuando le dice el papá, un niño chiquito, mira, no toques eso. No le hubiera dicho eso porque ahora ya tiene el deseo, la inclinación a tocarlo. Antes ni siquiera le pasaba por la mente. Entonces la ley nos revela el pecado, hermanos. Adulterio, fornicación, chisme, mentira y tantas cosas. ¿Y cuál era el fruto de todo eso? Y esa era una condición pasada. Ahora, la ley como catalizador del pecado. Pablo afirma que las pasiones pecaminosas eran por la ley. Ahora, esto no significa que la ley sea mala, hermanos, de ninguna manera, sino que en la condición caída, la ley expone el pecado, y al ser el pecado ser expuesto, hermanos, en nuestra carne pecaminosa es estimulada a desobedecer y hacer lo malo, lo pecaminoso. ¿Sí me explico, hermanos? No estoy diciendo que la ley nos incita, no, es nuestra condición, pero la ley revela el pecado. Y como consecuencia, dice el apóstol Pablo, produce muerte. ¿Cómo hemos de entender que estas pasiones pecaminosas son estimuladas por la ley? Bueno, la respuesta está en los versículos 7 al 13 que estaremos mirando la próxima semana, hermanos. Se lo repito, ¿cómo hemos de entender que estas pasiones pecaminosas son estimuladas por la ley? Versículos 7 al 13 estaremos mirando la semana que viene. La ley, al confrontar el pecado, lo hace evidente y despierta, hermanos, algo en el corazón. Por ejemplo, ¿se acuerdan, hermanos, cuando Dios creó a Adán y a Eva? Vamos al principio. Los puso en el huerto del Edén. Había muchos árboles frutales en el huerto. Y Dios le dio un mandamiento nada más. De todo árbol podéis comer, excepto del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comeréis. Porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Quizás, hermano, Adán y Eva pasaron muchas veces por el frente de ese árbol que estaba de la ciencia del bien y le llamaba la atención. Está el mandamiento. Y ahora despierta. Y detrás de eso también viene Satanás, aparece. ¿Y qué hizo, hermanos? Miró la naturaleza, ¿verdad? Que después de la caída, siendo engañado, entró el pecado. Y hermano, eso mismo, así como Satanás engañó a Eva, el diablo no ha cambiado sus estrategias, sus métodos, son los mismos que usa y ha usado a través de la humanidad. Vio que el árbol era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría, extendió su mano, comió y dio también a su marido. David vio a una mujer, tomó, ¿verdad? Codició, vio, tomó, y hermanos, y usted sabe Acán miró un lingote, ¿verdad? Y lo escondió, y el diablo es el mismo. Dice la Biblia que no ignoramos sus artimañas, pero qué fácil somos engañados. Y dice el versículo, al final, versículo 5, que lleva fruto para muerte, resultado inevitable, hermanos. El resultado es muerte. Gálatas 5:19, por favor, si quiere conmigo. Si no, escuche. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, hermanos,
no heredarán el reino de Dios. Porque el practicar esas cosas, y la lista es muy larga, hermanos, y el practicar esas cosas trae fruto, y ese fruto, hermanos, es para muerte, dice la palabra de Dios, y el resultado es muerte, separación, hermanos, no solamente muerte física, pero separación de Dios, muerte eterna, separación eterna. Y dice que no heredarán el reino de Dios. No solo, hermano, habla de una muerte final, sino una vida marcada por frustración, culpa y separación de Dios por la eternidad. Entonces, número 3, dijimos, la unión con Cristo redefine toda relación espiritual. Número 4, hermanos, la libertad cristiana no elimina el servicio, sino que ahora ¿qué hace, hermanos? Ahora, muertos a la ley, al pecado, vivos para Dios. Entonces la libertad, ahora somos libres, tenemos libertad. La libertad cristiana no elimina el servicio, lo transforma. Versículo 6, dice la palabra de Dios, volviendo a Romanos 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres. Amén. Pero ahora estamos libres de la ley. No es que la ley ya no importa, no, la ley es palabra de Dios. Y amamos la ley, hermanos, pero estamos libres a que éramos esclavos, hermanos, y la ley nos condenaba porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, pero ahora estamos libres de la ley. ¿De qué manera estamos libres? Dice el versículo, hermano, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Así como la analogía del matrimonio, la mujer está sujeta al marido mientras vive, pero si el marido muere, queda libre y puede casarse con otro hombre y no hay ningún problema. Antes estábamos atados a la ley, pero en Cristo hemos sido, hermanos, libertados, hemos muerto en Cristo, ahora somos libres de la ley, dice el apóstol Pablo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Escuche, hermanos. De modo, lea conmigo por favor, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo. Hermano, el fuerte énfasis, servir a Dios, no hay mayor bendición en esta vida que servir a Dios. Lamentablemente, hermano, mire, en todas las iglesias es un grupo pequeño el que sirve, el que se esfuerza, el que lleva la obra de Dios adelante, cuando deberíamos ser todos trabajando, todos sirviendo, porque el Señor nos ha, hermanos, nos ha libertado, nos ha dado vida eterna. Y hermano, lo menos que podemos hacer es servir a Dios. Servir a Dios en lo que usted pueda, hermano. Siempre hay lugar para servir a Dios en la obra de Dios. Si hay una gran necesidad en las iglesias del cristianismo, es hombres y mujeres que sirvan a Dios. Jesús dijo, a la verdad, la mies es mucha y obreros son pocos. ¿Y qué vamos a hacer los pastores? ¿Vamos a ponernos a llorar, a quejarnos? No, de ninguna manera. Dios nos dio la solución. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sabe una cosa, hermano, Dios envía. Porque la obra no es mía, la obra es del Señor. Amén. ¿Y sabe quiénes pueden ser esos obreros? Usted, hermano. Y si usted no quiere servir, mire, Dios va a salvar afuera gente. Dios traerá gente que servirá y usted se pierde el privilegio de servir. Ay, pastor, ya cuando esté más viejo. Ya cuando esté más viejo menos va a poder servir. Sirva ahora, hoy es el tiempo, hermanos. Joven, sirva a Dios con todo su corazón. Dé su vida al Señor. Sirva a Dios y Dios le bendecirá. No para que lo bendiga, pero mire, las personas que sirven a Dios, Dios las bendice. Y no sirven para ser bendecidas, simplemente es como consecuencia, hermanos. Dios llamó a Moisés, ¿cómo le llamó Dios a Moisés? Moisés, mi siervo. David, mi siervo. Samuel, mi siervo. Pablo, mi siervo. Job, mi siervo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Hermano, le animo, con todo como pastor, yo le animo. Involúcrese en la obra de Dios. No deje que sea un grupo nomás que lleve la carga. No todos llevemos la carga. Es la iglesia del Señor, es nuestra iglesia. Amén. Yo no me tendría paz cuando la iglesia está en una actividad o está sirviendo y yo, sin ningún compromiso, sin nada, estar sentado en mis laureles. No, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor a Dios, el amor a la iglesia, el amor a la obra de Dios? Libertados,
¿verdad? Libertad cristiana no elimina el servicio, lo transforma, hermanos. Pero ahora, cambio de condición espiritual. Esta expresión marca un cambio radical, hermanos. El creyente ya no vive bajo el mismo régimen espiritual. Algo nuevo, hermanos, ha comenzado. Libres por muerte, no por rebeldía. Muertos en Cristo a través del sacrificio de Cristo. La libertad no se alcanza rechazando la ley, sino muriendo con Cristo, hermanos. ¿Qué dijo Pablo? Ese precioso Gálatas 2:20. ¿Quiere conmigo? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, muertos con Cristo. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Oh, hermano, si pudiéramos describir en pocas palabras la vida de Pablo, un fiel siervo del Señor. Por amor lo he dejado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aunque amando más, se ha amado menos, dijo Pablo, hermanos. Yo orando constantemente por las iglesias, dando su vida sirviendo a Dios. Ejemplo, hermanos, de Pablo. Libres por muerte, no por rebeldía. La libertad no se alcanza rechazando la ley, sino muriendo con Cristo. Esto preserva, hermanos, la justicia de Dios. Evita cualquier acusación de libertinaje. Nuevo modo de servir. La libertad cristiana no elimina el servicio, lo transforma. Nuevo modo de servicio. El creyente sigue sirviendo a Dios, pero de una manera completamente nueva, hermanos. No desde la presión externa de la letra. Oh, ¿se acuerdan, hermano? Y qué triste, hermano. Hay que disfrutar el cristianismo. Cantamos ese himno que dice, gozo da servir a Cristo, gozo en el corazón. Ay, tengo que ir porque tengo que ir. No, hermano, vengo porque amo a Dios, porque yo me gozo. Ahí está, un servicio diferente. Hermano, es una cosa, disfrutemos nuestro cristianismo. Gocémonos sirviendo a Dios, haciendo la obra de Dios. Sí, mi hermano, si no se goza en eso, ¿en qué se va a gozar? Amén. Qué bendición servir a Dios. Mi hermano, la vida cristiana es servicio. Si usted dijo, ay, qué bendición, soy salvo y no hago nada, examine su corazón si entregó su vida a Cristo de corazón, porque la vida cristiana es servicio. La vida cristiana es servicio. Como pastor, hermanos, el ministerio es servicio. Servir aquí, servir allá, servir acá. El otro día nuestro hermano Gustavo, ¿verdad? Vino de trabajo que la semana queda libre y pasó ahí al terreno, pensó que ahí estaba. Luego vino aquí a buscarme, quería saludarme y tampoco me encontró. ¿Dónde estaba el pastor? Dormido. No, estaba en un funeral. Servicio, hermanos. Servicio. Amén. Cuando Pablo termina esta sección escribiendo para que sirvamos en la nueva realidad del Espíritu y no en la vieja realidad de la letra. La vida nueva se vive en la novedad del Espíritu, no en la vejez de la letra. Estos 6 versículos, ya para terminar, hermanos, establece verdades fundamentales. Y lo que hemos mirado, número 1, la ley tiene jurisdicción limitada. Amén. Mientras la persona vive, ya después, y nosotros en Cristo hemos muerto, hermanos. Amén. Ahora tenemos un nuevo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. El creyente ha muerto legítimamente a la ley a través de Cristo. Tercera cosa, la unión con Cristo redefine toda relación espiritual. Ahora estamos unidos a Cristo. Ahora Cristo es nuestro Señor, nuestro amo. La libertad cristiana no elimina el servicio. ¿Sabe qué hace? Lo transforma. Ya soy salvo. Ya soy salvo. Ya no tengo que hacer nada porque soy salvo. No lo elimina, lo transforma. Ahora servimos y con más ganas y con más gozo porque ahora somos salvos. Amén. Y la vida nueva se vive en la novedad del Espíritu, no en la vejez de la letra. Romanos 7, del 1 al 6, no es una negación de la ley, sino una correcta ubicación dentro del plan de Dios. La ley revela, Cristo libera, el Espíritu vivifica, hermanos, y servimos a Dios. Y el tema, para terminar, de esta clase, hermanos, de esta lección,
Muertos a la ley para vivir para Dios. Amén. Muertos a la ley para vivir para Dios. Vamos a orar sobre nuestros ojos. Señor, le damos gracias en esta hermosa mañana por su palabra. Gracias por ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Qué gozo, Señor, el poder servirle. Nuestra oración sea, Señor, ayúdame a servirte hasta que usted me llame a su presencia o el Señor venga por la iglesia. Muertos a la ley, vivos para Dios, para servirle. Y qué ejemplo la vida del apóstol Pablo. Ayúdenos, Señor, a llevar fruto. Y gracias por su palabra. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Tenemos 10 minutos ahí en café.